En el presente video veremos el análisis cinemático de uno de los mecanismos más utilizados en ingeniería, que es el mecanismo plano de 4 barras. Evidentemente existen mecanismos de 4 barras que son espaciales, pero en este caso nos vamos a dedicar simplemente a un mecanismo plano. Es decir, solamente vamos a estar en las coordenadas X y Y. Y lo primero que tenemos que hacer para analizarlo, así como cualquier mecanismo, es dibujar el esqueleto del mismo. Si bien vamos a tener un diagrama esquemático del mecanismo, donde podremos ya de una vez enumerar los eslabones. El eslabón 1 es el fijo, eslabón motriz es el 2, acoplador es el 3 y el eslabón seguidor es el número 4, o el eslabón de salida también se le conoce. ¿Cómo iniciamos nuestro análisis? Si partimos desde 0, siempre tenemos que iniciar por la posición. Y el calcular la posición es lo más complejo del análisis cinemático. Se parte de la posición, después velocidad y aceleración. Entonces, en la posición, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, o inclusive antes de la posición, dibujar el esqueleto del mecanismo. Dibujamos ya simplemente líneas que nos van a servir para modelar el mecanismo mediante vectores. Eso sí, es necesario situar las revolutas porque son los puntos de interés de nuestro mecanismo. Y cabe mencionar que en este mecanismo es el general de un mecanismo 4 barras, ya que el eslabón fijo o el eslabón 1 se encuentra con una cierta angulación, es decir, no es totalmente horizontal. Ese es el caso general de los mecanismos de 4 barras. Entonces, cuando tenemos el esqueleto ya podemos parametrizar. Dibujamos los vectores de posición que nos van a servir para interactuar entre los puntos de interés, es decir, donde están las revolutas. Y en este caso yo voy a elegir estos vectores o esta secuencia de vectores. Cada quien puede dibujar los vectores en el sentido que mejor les parezca, pero en mi caso ya me acostumbré a dibujarlos con este sentido, aunque cualquier camino que sigamos para elegir los vectores, mientras estemos haciendo las cosas correctas, todos vamos a llegar al mismo resultado. Tenemos el punto A, punto B, el punto O4 y el punto O2. Bueno, el punto O4 creo que es mejor situarlo abajo porque todavía falta mostrar la orientación de nuestro vector. Siempre midiendo desde X positivo y desde donde nace el vector, siempre. Si es que no queremos hacer malabares trigonométricos, esa es mi recomendación. Esto sería teta 4. Aquí está nuestro eje X positivo. Esto sería teta 1, que sería fijo. De aquí mismo partimos para teta 2. Y por aquí medimos teta 3. Nos falta ahora nombrar nuestros vectores, que de hecho se nos pasó. Este sería el vector A1, vector A2, A3 y A4. Con esto ya podemos establecer una relación entre los puntos de interés y ya podemos partir. Es decir, aparte podemos mencionar o podemos escribir nuestra ecuación vectorial. ¿Cuál va a ser? Va a ser la siguiente. ¿Qué es lo que sabemos de los vectores? Que si partimos de un mismo punto y llegamos a un punto final que comparten ese punto final, no importa la trayectoria que yo siga de los vectores, es decir, no importa si sigo este camino, o si sigo este camino, o si sigo un camino imaginario, pero que parto de donde mismo y llego al mismo punto B,
todo resultado me va a salir igual, lo mismo. Entonces, ya que elegimos estas trayectorias que corresponden a las trayectorias de nuestro mecanismo de 4 barras, podemos proceder con nuestras ecuaciones vectoriales. ¿Y cuál sería? Bien, si seguimos un camino sería A2 más A3 y ahí finalizo. Ese camino tiene que ser igual al otro camino, A1 más A4. Si bien ya tengo mi ecuación vectorial, ahora puedo partirla en dos ecuaciones escalares. Es decir, obteniendo simplemente las componentes de esa ecuación vectorial, que serían las siguientes. Aquí vamos a anotar ecuación vectorial y acá tendría las ecuaciones escalares. Tendríamos A2 coseno de teta 2, es decir, en la componente X, más A3 coseno de teta 3. Una vez más, como medí mis ángulos desde X positivo, no me tengo que detener a pensar en qué cuadrante está mi vector y si tengo que poner aquí un signo menos, etc. Eso me lo va a decir la función trigonométrica. A1 coseno de teta 1 más A4 coseno de teta 4. Y nuestra ecuación en Y sería más o menos similar, solo que ahora con la función seno. Bien, una vez que tengamos nuestras ecuaciones escalares, procedemos a acomodar nuestras ecuaciones con el fin de poder resolverlas. Aquí ya no es tan sencillo un simple despeje, y para ello creo que me falta mencionar un punto importante. Hay que conocer cuáles son las variables. Siempre se tienen que preguntar qué es variable en mi ecuación. Bueno, aquí en plural, variables. Nuestras variables serían los ángulos. Vean, este mecanismo evidentemente se va a estar moviendo, pero las barras lo que hacen, al estar unidas mediante pares cinemáticos que son revolutas, sabemos que la revoluta lo único que permite es girar alrededor de ese punto, como si estuviera atado a un perno o a algo, o un tornillo, una especie de tornillo que lo permitiera girar. Y para eso, entonces los ángulos van a ser variables, son los que van a estar variando. La distancia A2, es decir, la magnitud de mi vector, permanece constante, ni va a disminuir ni va a aumentar, pero la dirección del vector sí que va a estar cambiando. Y si cambia la dirección, entonces lo que está cambiando es el ángulo de inclinación. Y como ángulos tenemos entonces de variables teta 2, teta 3 y teta 4. Teta 1 no, porque representa el eslabón fijo, es decir, este eslabón, este vector que aquí establecimos va a estar fijo. No va a cambiar ni en magnitud, ni en dirección, mucho menos en sentido. Tenemos eso como variables, pero realmente, ¿cuáles son incógnitas? Es decir, ¿cuáles de esas variables yo desconozco? Evidentemente van a estar cambiando las tres con respecto al tiempo, pero desconocer, solamente desconozco teta 3 y teta 4, debido a que teta 2 es variable de entrada. Teta 2 yo lo conozco. Todo lo que involucre a este eslabón motriz, o es el eslabón donde voy a implantar mi motor para que se mueva este mecanismo, yo ya lo conozco desde teta 2, omega 2, alfa 2. Conozco todos los parámetros alrededor de ese eslabón, pero los restantes no los conozco. Teta 3 y teta 4 simplemente no los conozco y es lo que voy a calcular. Las variables entonces me ayudan a identificar el número de grados de libertad de mi mecanismo. Tengo dos ecuaciones
que en cierta forma lo restringen, pero tengo 3 variables que le dan libertad, 3 menos 2, 1 grado de libertad. Pero lo que se dice incógnitas, solamente tengo estas dos incógnitas. 2 ecuaciones es un sistema de 2 por 2. Eso es lo que vamos a resolver. Y para ello tenemos que ir acomodando nuestras ecuaciones de forma que nos permita utilizar algún método numérico para calcularlas. Tendríamos nuestra función 1 que depende solamente de las incógnitas θ3 y θ4 y sería A2 coseno de θ2 más A3 coseno de θ3 menos A1 coseno de θ1 menos A4 coseno de θ4. La C representa coseno. Y en la función 2 voy a tener algo similar. Dependen de θ3 y de θ4, pero con la función seno. Seno de θ2 más A3 seno de θ3 menos A1 seno de θ1 menos A4 seno de θ4. En este caso estoy denotando el seno por la letra S. Y pues prácticamente ya casi tenemos nuestras ecuaciones listas. Pero hay que calcular una matriz bastante interesante que ya lo habíamos mencionado en videos anteriores, que es el jacobiano. Entonces el jacobiano va a depender de θ3 y de θ4. Y ya sabemos que se calcula mediante las derivadas parciales. Entonces hacemos todas las posibles combinaciones. Derivada parcial de f1 con respecto a la primera variable que es θ3 o incógnitas, perdón. Esto es constante, desaparece, desaparece y desaparece. Solamente voy a tener este término. Derivándolo, tengo menos A3 seno de θ3. Ahora derivando con respecto a θ3, pero la función 2, este desaparece, desaparece y desaparece. Solamente este término se deriva. Derivamos y obtenemos A3 coseno de θ3. Y ahora hacemos lo mismo pero con respecto a θ4. Nos va a quedar lo siguiente. A4 seno de θ4 para F1 y para F2 menos A4 coseno de θ4. Y la matriz nos queda bastante sencilla. ¿Por qué? Porque es solamente un lazo. El mecanismo es un mecanismo simple, como se le conoce. Y la matriz jacobiana es esta. Ahora, algo interesante es que nosotros ya sabemos que todo mecanismo tiene posiciones límites o posiciones de puntos muertos, donde si pasan por esa posición en específico, nuestro modelo matemático se indetermina y el mecanismo como que tiende a trabarse un poco. Entonces, ¿cómo calculamos esas posiciones límites? Muy sencillo. Calculamos el determinante del jacobiano. Ahí va a estar toda la información que nosotros necesitamos para calcular esas posiciones límites. Al yo calcular, no lo voy a hacer paso a paso, pero calculamos el determinante de esta matriz y obtengo como resultado A3 por A4 por seno de una suma de ángulos. Aquí ya utilicé una identidad trigonométrica para reducir. La identidad trigonométrica de seno de A más B. En este caso tenemos θ3 más θ4. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Nos dice que tenemos que cuidar cuando sea 0. Cuando esto sea 0, significa que está en una posición de puntos muertos que marcan los límites de la rotabilidad del eslabón motriz. Y ahí tenemos que tener cuidado. Si nosotros damos de casualidad
y le atinamos a un valor de teta 3 y teta 4 para nuestras aproximaciones iniciales, cuando calculemos el método numérico de Newton-Raphson, es probable que nuestro método numérico jamás converja. ¿Por qué? Porque partimos de una posición de puntos muertos, es una posición límite del mecanismo. Entonces, ¿de qué forma evitamos eso? Pues hay que evitar que sea cero. Cuando es, aquí perdón, me equivoqué en un signo, es teta 3 menos teta 4. ¿Cuándo es 0? Pues A3 y A4 evidentemente no son 0, porque A3 representa esta longitud y A4 representa esta longitud. Esos eslabones existen, o sea que no tienen longitud igual a 0. Descartamos eso. Lo que va a ser 0 es seno de teta 3 menos teta 4. O bien que teta 3 menos teta 4 sea igual a 0. Esta es una opción. O la otra opción es que teta 3 menos teta 4 sea igual a 180 grados. Sí, esto es lo que tenemos que cuidar. Así de fácil. Si nosotros tenemos valores de teta 3 igual a teta 4, es decir, que los dos me den 0 grados, la resta, quiere decir que me aproximé a los puntos muertos o una posición límite, ojo ahí. O bien que la resta me dé 180 grados o cercana a 180 grados, 179, 181, etc. También va a haber problemas al momento de calcular la posición. Y el resto ya simplemente es calcular la velocidad y aceleración de mi mecanismo, cosa que ya sabemos de dinámica. Entonces la posición finaliza aquí. ¿Por qué? Porque ya tengo mis dos ecuaciones escalares o funciones. Esto está igualado a 0. Aquí se me pasó ponerlo. Y calculamos nuestro jacobiano. Además, el jacobiano nos sirvió para calcular la posición de puntos muertos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se calcula? Simplemente obtenemos el determinante de esa matriz. Entonces, en velocidad de aceleración ya solamente es muy sencillo. Lo habíamos puesto de este color. En velocidad. Y para no dejar colgado un poco el tema de posición, ya simplemente aplicamos Newton-Raphson. Aplicamos a este sistema de ecuaciones de 2 por 2. Muy sencillo, pero que el método numérico nos va a ayudar bastante. ¿Y qué tenemos que obtener? Pues aquí está la respuesta. Teta 3 y teta 4. Si teta 2 vale, yo que sé, ¿cuántos imaginan por aquí? Unos 60 grados. ¿Cuánto tiene que valer teta 3 y teta 4? Sí. A2 mide tanto, A3 mide tanto, A4 mide tanto y A1 mide otro tanto. Si tengo esos datos de entrada, ¿cuánto tiene que valer teta 3 y teta 4? Y calculo la posición en ese instante de mi mecanismo. Para la velocidad, simplemente tenemos que derivar nuestras ecuaciones escalares, derivar estas funciones con respecto al tiempo. Yo voy a tener una función G1, vamos a anotarla por acá. Una función G1 que va a depender de omega 3 y omega 4, donde omega 3 es igual a teta 3 punto y omega 4 es igual a teta 4 punto. ¿Y esto cómo lo voy a calcular? Simplemente derivo con respecto al tiempo a la función 1, que dependía de teta 3 y teta 4. Derivamos y obtenemos lo siguiente. Menos A2, seno de teta 2, omega 2, menos A3, seno de teta 3, omega 3.
más A4 seno de teta 4 omega 4 igual a 0. Y con una función G2 hacemos algo similar. Va a depender de omega 3 y omega 4 y va a ser la derivada con respecto al tiempo de mi función 2, que dependía de teta 3 y teta 4. Derivamos eso con respecto al tiempo y obtenemos lo siguiente: A2 coseno de teta 2 omega 2 más A3 coseno de teta 3 omega 3 menos A4 coseno de teta 4 omega 4. Y todo esto es igual a 0. Ok. Simplemente lo que recomiendo es un sistema también de 2 por 2. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? Ahora son estas, vean. Omega 3 y omega 4. ¿Qué pasó con teta 3 y teta 4? Ya no son incógnitas, porque en teoría yo ya resolví la posición. Ya sé que teta 3 vale tanto y que teta 4 otro tanto. Radianes, grados, lo que sea. Como ya tengo eso, ahora en velocidad mis incógnitas son omega 3 y omega 4. Pero, ¿qué es lo que sucede? Vean, si conozco teta 2, teta 3 y teta 4, esa función trigonométrica la conozco. También estas funciones trigonométricas. Es un sistema de 2 por 2, pero ahora sí es lineal. Y ahora sí ya puedo utilizar suma y resta, sustitución, por determinantes. Cualquier método de solución de ecuaciones lineales lo puedo utilizar, cosa que no podía utilizar aquí, porque aquí lo que desconozco involucra funciones trigonométricas. Entonces ahí ya se vuelve un tanto complicado utilizar suma y resta, sustitución, etc. Pero aquí no. Aquí podemos utilizar cualquier método. Y un método bastante organizado o sencillo de hacer es acomodarlo todo matricialmente. Menos A3 seno de teta 3, A3 coseno de teta 3, A4 seno de teta 4 y menos A4 coseno de teta 4. Aquí evidentemente lo multiplican las incógnitas, omega 3 y omega 4, y todo esto va a estar igualado a lo que ya conocemos, a 2 seno de teta 2 omega 2 y a menos a 2 coseno de teta 2 omega 2. Y aquí tendríamos este sistema matricial es exactamente lo mismo que esta ecuación y esta ecuación juntas, solamente que aquí ya lo organicé en matrices, cosa que ya sabemos de álgebra lineal. Ahora ya podemos aplicar un método de solución que no es tan común, pero es bastante útil. Omega 3 va a ser igual al determinante de esa matriz. ¿Cuál matriz es? Son los resultados A2 seno de teta 2, omega 2, menos A2 coseno de teta 2, omega 2, A4 seno de teta 4 y menos A4 coseno de teta 4. Vean que omití la columna donde involucraba omega 3, que es la primera columna. Esto se divide entre A3, A4, seno de teta 3 menos teta 4. Que es el determinante que ya calculamos. ¿Y qué voy a obtener como resultado? Obtengo lo siguiente. Omega 2, A2, A3, seno de
teta 4 menos teta 2 entre seno de teta 3 menos teta 4. Prácticamente le podríamos decir al estudiante que si quieren calcular la velocidad angular del eslabón 3, y siempre que sea un mecanismo de 4 barras, yo me puedo saltar todo el análisis y aplicar el formulazo, es decir, aplicar esto. A2 entre A3, simplemente sustituyo en esta fórmula, digamos, entre comillas, y me va a salir omega 3, siempre. Este análisis es genérico, es de un mecanismo general. Es decir, ya solamente hay que darle valores a esos parámetros. Consideramos todo, consideramos el caso general. Hacemos lo mismo para omega 4 y ya resumiendo nos va a quedar omega 2, A2 entre A4, seno de teta 3 menos teta 2 entre seno de teta 3 menos teta 4. Y así podemos calcular omega 3 y omega 4. Hacemos algo súper similar con la aceleración. Es decir, ahora la aceleración va a ser la derivada con respecto al tiempo de la velocidad. Lo mismo para G2. Vamos a tener, por ejemplo, un H1 igual a derivada con respecto al tiempo de G1 y un H2 que dependerá de alfa 3 y alfa 4, que va a ser igual a la derivada con respecto al tiempo de G2. Calculamos esas derivadas, acomodamos matricialmente, aquí vamos a tener más términos porque es otra derivada, evidentemente, y aquí vamos a tener alfa 3, alfa 4, y aquí más términos, ¿no? Pero el sistema o el procedimiento es el mismo. Así, entonces logramos el análisis cinemático de un mecanismo plano de 4 barras.